Amén. Oremos todos, Señor Jesucristo, en este momento, mi Dios. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor Jesús. Queremos escuchar tu palabra, mi Dios. Usa a tu siervo, Señor, este vaso que has escogido, Señor Jesús. Úsalo, Padre Santo, pon tus palabras en su boca, Señor. Y abre nuestro entendimiento, háblanos, Señor, a nuestra alma, a nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, mi Dios. Amén, amén, aleluya. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. 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 Voy a leer aquí dos textos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Bueno, le doy gracias al Señor porque Él me permite dirigirme a su pueblo y pues mencionar las maravillas de Él, todo lo que Él ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en la vida de muchas personas que han servido de testimonio para alimentar nuestra fe. En el versículo que acabamos de leer hay una advertencia. Nos dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de vanas y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es cierto de que hay muchas doctrinas y religiones, y que en alguna manera dichas doctrinas se han venido colando en algunos templos entre los mismos creyentes. Se ha ido regando una cantidad de argumentos y cuestiones que obviamente están un poco fuera de las cosas de Dios. Hoy en día existen muchos movimientos que están pregonando un evangelio, yo diría que es vacío totalmente, de que hay doctrinas que tienen cosas que son buenas, pero que dentro de todo se esconde algo que no es bueno. Y la Biblia nos dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Es así que hoy en día se ha infiltrado en muchas religiones una serie de cosas y situaciones que muy poco nos damos cuenta de que han entrado a nuestras casas, han entrado en nuestras mentes, y quizás nosotros, sin darnos cuenta, le hemos dado cierta aprobación. En los años 60 se autoproclamó un señor que se conoce hoy en día como el Papa Negro. Se autoproclamó como sacerdote de Satanás en los años 60. Y él fue el escritor de la Biblia satánica. Que la Biblia satánica no es más sino que un compendio de otras Biblias. Y él, que como escritor, vino y hizo un resumen de todo. Cogió la Biblia de Belial, la Biblia de Lucifer, la Biblia de Leviatán y la Biblia satánica, hizo una sola de las cuatro.
Entonces, ellos se dieron cuenta de que atacar a los cristianos de frente, atacándoles la fe, tenían poco éxito. Y dentro de las estrategias de su Biblia estaba de que había que establecer unos métodos más sutiles que pudieran penetrar a la persona, al creyente, de tal forma de que eso empezara a hacer efectos de adentro hacia afuera. Entonces es cuando nacen esos movimientos de autosuperación, el poder de la transformación de la mente, la sugestión, la autosugestión. Empezaron a nacer una cantidad de pensamientos y movimientos que tenían como origen la Biblia satánica. Y ninguno de las personas, a menos que fueran sacerdotes o seguidores de esa doctrina, se daban cuenta de lo que estaba pasando. Ese movimiento empezó a infiltrarse sutilmente, de tal forma que todos los gobiernos empezaron a aparecer cantidades de oradores, personas motivación, dando clases de motivación, de superación personal, y para todas esas personas, todas las cadenas televisivas y todos los medios de comunicación están a disposición de ellos. Es por eso que llegan de otros países, hombres, tratando de decirle a las personas, supérate, tú puedes hacer esto, no te limites, ¿ya? Exaltando la grandeza del hombre, pero no es con un fin de que el hombre enfile sus ojos hacia el Creador, antes por el contrario, el fin de toda esa doctrina es hacer creer que el hombre es autosuficiente, que el hombre es un Dios, que tú lo puedes hacer todo. Y empieza de esa manera esa corriente motivacional, de tal forma de que ahora en esta actualidad hay muchas doctrinas con ese mismo tipo de evangelio que se aparta de la realidad de Dios, porque sabemos que el único que liberta al hombre es Jesucristo. Le dicen que uno puede, que uno tiene poder, pero es mentira, es para alejarnos de la mano del Señor Jesucristo, porque nosotros sabemos que el Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Pero ellos han infiltrado ese tipo de doctrinas, ese tipo de conocimiento y lo han esparcido en muchas religiones. Ya no se puede decir de que está en un solo movimiento satánico. No, ellos se han venido infiltrando de tal manera que hay ahora muchos movimientos que están predicando la prosperidad. Porque tú puedes, solamente dilo, porque la palabra tiene poder. Según ese movimiento le ha dado esa connotación de que solamente tú tienes que confesarlo y ya tienes las cosas. Y esos movimientos están con televisión, con medios de comunicación esparcidos por todo el mundo. Pero nosotros sabemos que detrás de todas esas cosas se esconde el enemigo para apartar la mirada de los hombres del Señor. No buscan sino que el hombre empiece a creer en sí mismo, a ser amador de sí mismo. Entonces, esos movimientos han cogido mucho auge en nuestra sociedad, de tal forma que uno escucha también muchos predicadores por acá, sobre todo esa que no la voy a mencionar para no tener problemas para subir el video, pero que ustedes saben quiénes son esos, ¿ya? Que tienen eso como caballito de combate, ¿ya? Que las palabras tienen poder, y así se lo dicen a la persona de tal manera que ellos empiezan a creer esas cosas, pero se olvidan que la palabra que tiene poder es la que va respaldada por Jesucristo. Nosotros podemos escuchar que muchas personas pueden hablar mal de nosotros, y la Biblia dice, bienaventurados sois cuando hablen mal de vosotros mintiendo.
Así que si una persona nos echa maldiciones, dice sentencia, dice cosas, esa palabra es basura, porque la única palabra que tiene poder es la palabra del Señor Jesucristo. Él la respalda, porque Él es el que la expresó, Él la respalda. Nosotros no podemos estar diciendo esas cosas sin meditarlo, porque si fuera así, todo el que deseara la muerte de fulano de tal, nada más era decirlo, que te mueras, y se muere, si es verdad que tuviera poder. No, eso no es así, eso no es así. La palabra que tiene poder es la que el Señor respalda, la palabra de los profetas. Los profetas le decían, Isaías le dijo a Ezequías, prepara tu casa porque de cierto morirás. Que él se arrepintió, que él clamó al Señor, ya es otra cosa. Las sentencias que el Señor le daba a los hombres que se estaban portando mal se cumplían, porque la palabra del profeta que salía por orden de la boca de Jehová tiene poder. Yo no puedo otorgarle poder a la palabra de un hombre. La palabra de Dios es la que tiene poder. Pero nosotros hemos aprendido o quizá hemos aceptado ese movimiento de que la palabra tiene poder, ¿qué tal? Y ese movimiento se ha esparcido de tal forma de que ya hoy en día no se le puede castigar a los pelados, ya no se puede corregir. ¿Por qué? Porque le estás bajando la autoestima. O sea, todos los movimientos que se han originado a través de esa sutileza que se originaron en la Biblia satánica, se han ido infiltrando de tal forma que han copado los gobiernos, y hoy en día ya hasta los pelados demandan a los padres si los castigan o si le dan una corrección. Y la Biblia dice, el que detiene al castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso lo dice por ahí en Proverbios 13:24. ¿Sí? Y entonces no detengas el castigo a tu hijo, porque librará su alma del Seol. Pero todas esas corrientes que han salido te dicen a ti de que ya no puedes corregir a tu hijo. Eso tiene un origen. Eso viene desde allá, ha minado y ha calado en la sociedad de tal forma que se han dictado leyes y disposiciones para evitar que las personas corrijan a sus hijos. Y hoy en día la sociedad está más pervertida. Los jóvenes, los niños no respetan a nadie, ni a los adultos. ¿Por qué? Porque se ha infiltrado esa corriente de pensamiento y sin darnos cuenta están destronando lo que dice la Biblia, están anteponiéndolo con otras filosofías, con otras maneras de pensar. La Biblia dice, corrige a tu hijo, pero no se apresure, corrige a tu hijo con vara, pero no se apresure tu mano a destruirlo. Entonces, ese movimiento ha hecho de que hoy en día los hijos no respeten a los padres. ¿Ya? En los colegios ellos tampoco respetan profesores. Son violentos, a veces groseros, antipáticos, ya no respetan, no tienen respeto por nadie. Eso ha hecho toda esa corriente de pensamiento que se ha venido infiltrando entre todas las sociedades. Y nosotros no estamos inmunes a esas cosas, porque de cierta manera también nos han afectado. ¿Sí? Hoy en día se sacó por ahí hace unos años una nueva resolución que la ministra de Educación, una mujer lesbiana que sacó unos nuevos artículos y resoluciones de que a los niños no se les podía decir si eran niñas o niños y qué debería hacer, hacia dónde debería mirar. Así que esas tendencias empezaron a propagarse. Menos mal que aquí en Colombia pues muchos senadores se opusieron a esas cosas y eso no permitieron que se montara en los colegios como se pretendía, aun cuando la ideología de género, eso está ahí, eso está ahí. Y se ha ido calando de tal forma que hoy en día tenemos gobernantes ya, que son
gente corrupta, gente con una mente retorcida, de aquella misma categoría que Dios aborreció tanto, por lo cual destruyó a Sodoma y Gomorra. Acuérdense cuando fueron los ángeles a avisarle a Lot para que saliera de Sodoma y Gomorra, la gente de esa ciudad quería conocerlos a ellos. Y Lot le dijo, no hagan tal cosa, vea, yo mejor les doy mis hijas, ahí están mis hijas, pero nada, esa gente perversa y corrupta, ya querían era conocer a los hombres, a los varones. Lo peor es que nosotros vayamos a votar por esa gente, que elijamos como nuestro gobernante o como nuestro representante de una ciudad, de un departamento, a una persona de esa, porque sabemos que Dios aborrece esas cosas. Y hoy en día eso es común. ¿Y por qué se da esto de que nadie protesta? Ya ahora ese movimiento se ha impuesto de tal forma de que ya todos estamos calladitos. Hay de aquel que hable mal de ese movimiento, un movimiento cuyos orígenes antiquísimos están en Sodoma y Gomorra, no salieron de otra parte, eso viene desde por allá y se han enquistado en nuestra sociedad de tal forma que no podemos reprenderlo. ¿Por qué? Porque nos cae el mundo encima, incluso la misma sociedad. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos siendo atacados por huestes, legiones de maldad. Ese Señor que hizo la Biblia, lo hizo con ese propósito. ¿Ya? No podemos nosotros aceptar esas corrientes de pensamiento, porque de una manera sutil han ido minando nuestra fe, apartando nuestros ojos de Jesucristo. Han ido minando a nuestros hijos, han ido minando al creyente, al que está nuevo. ¿Sí? Menos mal que a ese señor le apareció un creyente de Puerto Rico. Ninguno se le atrevía a hablarle mal a ese que escribió la Biblia satánica, porque ese se burlaba de los cristianos. Y llegó uno de Puerto Rico, un creyente, y le dijo a él, te doy 12 horas para que te arrepientas, si no te mueres. Y se lo dijo a las 6 de la tarde, y a las 6 de la mañana ya estaba muerto. El tipo ese, ya. Entonces vemos que el Señor todavía necesita hombres valientes que se le enfrenten al maligno. Ahora esas corrientes que están predicando cosas que no se sujetan a la Biblia, que enseñan a hablar en lengua, y que enseñar a hablar en lengua a otra persona. Usted sabe cuáles son esos movimientos de los que yo estoy hablando. Esos que aprovechan la autosugestión. El movimiento de la autosugestión, eso es viejito. Yo estudié esas cosas, pero ignorantemente sabía cuál era el origen de esas cosas. El gnosticismo, todas esas cosas que cogen y alzan el ego de la persona para hacerle creer que él es capaz de transformarse a sí mismo, pretendiendo que uno no necesite a Dios, crea que no necesite a Dios. Entonces esos movimientos que salen ahora a una corriente, digamos de doctrina, que enseñan a hablar en lengua, ¿ya? Y tienen un mensaje de sugestión y autosugestión. Autosugestión porque primero ellos se autosugestionan en el momento en que están en sus sermones. Primero se autosugestionan para podérselo transmitir a la congregación. Entonces cuando ya están autosugestionados, entonces empiezan a hablar de forma extraña, ¿ya? Y entonces algunos, pues cuando ya tienen a la congregación sugestionada, entonces que salen disque a soplar, sopla el Espíritu Santo, y los tumban por allá, y al otro viene y medio lo toca y lo tumban. ¿Por qué? Porque ya han hecho el trabajo de autosugestión y han sugestionado a la congregación de tal forma de que les resulta eso, y a ellos les conviene porque esas iglesias están llenas
esas iglesias se llenan rápido, porque la gente sigue, son señales y cosas, pero que son bagatelas, porque eso al otro día la persona está vacía otra vez. En el momento de la emoción lo han tumbado. Yo conozco amigos que los tumbaron, ya, y a los 2 días estaban hartando cerveza. Eso no es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando entra en nuestras vidas, lo primero que empieza es organizar la casa y va produciendo en nosotros los frutos de arrepentimiento. Así que ese movimiento de tumbagente, eso no se sujeta a la palabra de Dios. Ya. A mí una vez una clienta mía, hace más de 10 años, me invitó. Me dijo: Jairo, tú que eres evangélico, Jairo, dime tú, mira, allá en la iglesia tenemos una profeta, ella tiene un poder, mira, ella coge, al hijo mío lo tumbó, y a mí, ella quería tumbarme, pero es que yo no sé, yo tengo como que cierta cosa. Entonces ella me mira así como con rabia. Entonces me dice: yo te voy a regalar una invitación porque va a haber una celebración especial. Ella va a tumbar gente a la lata, así que yo te voy a invitar para que tú vayas. Entonces, bueno, yo no le reproché su manera de pensar, sino que le dije: mire, las cosas de Dios se hacen manifiestas. Cuando las cosas son de Dios, los frutos se hacen visibles. Entonces, bueno, yo tengo unas invitaciones especiales porque ese es allá en Barranquilla, en el norte de Barranquilla. Eso allá no se reúne sino pura gente de caché, puros políticos, puros doctores, abogados, médicos, economistas. Allá el único que llegó allá sin ser nada era yo. Ya. Y entonces ella me entendió la invitación y yo fui. Claro, yo antes de salir para allá, yo no, tampoco es que soy así atrevido o necio, no. Yo dije: voy a ir para conocer qué es lo que está pasando allá. Pero antes de salir para allá, yo me encomendé al Señor Jesucristo y le dije: Señor, guárdame. Yo me voy a meter en una sinagoga que no sé ya cómo es que está la cosa, pero de todas maneras guárdame. Y yo fui ese día allá al sermón de ellos. Tiene una cuestión especial y eso estaba lleno de gente y lleno de carros de alta gama y, mejor dicho, pura gente cachetú. Y las sillas, cuando uno se sienta en esas sillas allá, eso, bueno, mejor dicho, eso como la silla de termoquín, así que provoque dormirse uno ahí, sabroso, y eso, bonito esos templos de ellos allá, ya. Y entonces yo me senté como en la 4ª fila y comienza esa profeta y esa predicadora a hablar, y yo invoqué el nombre de Jesús de acá en mi mente, dije: en el nombre de Jesucristo aquí no vas a tumbar a nadie. Ya. Y yo ahí me quedé sentado como en la 4ª fila y eso lleno de gente. Y comienza esa señora. Y como que el diablo le estaba diciendo dónde estaba la resistencia, porque esa señora en medio del poco de gente buscaba y siempre aterrizaba la mirada de donde yo estaba. Ahí me quedaba mirando y yo, cuando ella me miraba, yo la reprendía: en el nombre de Jesús aquí no vas a tumbar a nadie. Ya. Así que esa señora comenzó y hablaba y gritaba, y allá en el altar y eso, y cogía e insultaba a los que no estaban bien con Dios, qué tal, que y yo acá, en el nombre de Jesús aquí no vas a tumbar a nadie. Ya. Y se baja esa señora a tumbar gente, y que a tumbar gente se bajó del altar y comenzó con la primera fila, ya, y que a empujar a la gente a ver si caía, y ninguno caía. Y cogió la otra fila y también repasando todo el mundo y gritando y invocando que tal, que no sé qué, que este poder de lo alto, que no sé qué y tal, y no tumbó a ninguno. Y cogió la otra fila, poco de gente así en fila así, y yo allá atrás, aquí no vas a tumbar a nadie en el nombre de Jesucristo. Yo allá. Y llegó donde yo estaba y me quedó mirando y me dice: ¡hey, descrúcese! Yo: no, que descrúceme ni que nada. Como si fuera que yo estuviera
Es como si yo le tuviera hecho cosas con cruces ni que nada. Bueno, y siguió de largo. Y siguió después con las filas que estaban atrás de mí, ya. Y cuando iba, o sea, en la fila de atrás vino y pasó por donde yo estaba y me puso la mano en el hombro. Y yo dije, aquí en el nombre de Jesús no vas a tumbar a nadie. Y repasó todo el salón, empujando gente para ver si lo ayudaba a tumbar. No tumbó a nadie, ya. Y la señora Marta más nunca me invitó. Yo creo que ella diría, ve ese tipito, no me lo traiga más aquí. Sí, porque ese día quedó mal con todo el mundo. Ese día yo confirmé que eso no es de Dios. Ahí no está el Espíritu de Dios. Son movimientos de autosugestión. Cogen a la persona y la sugestionan y logran algunas cosas, ¿ya? Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos dejarnos engañar. Por eso tampoco podemos imitar ese tipo de mensajes. Porque usted sabe, yo lo he visto esos mensajes acá en esa iglesia donde no se bautizan en el nombre de Jesucristo, pero todos lo reciben en el nombre de Jesucristo, pero han cogido ese mensaje de sugestión y autosugestión que empiezan a predicar. Aquí está, lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo. Empiezan a sugestionarse. Y después entonces lo transmiten a la congregación, a la gente. Ahí está, velo, ahí está, y tal. Y eso, algunas personas se sienten sugestionadas. Y nosotros tenemos que reprender esas cosas. Porque es que las cosas de Dios no son así. El que quiere recibir el Espíritu Santo, nosotros no podemos pretender enseñarle a recibir el Espíritu Santo a nadie. Eso no se puede enseñar. Yo me acuerdo que el hermano Eliseo Duarte, que el Señor lo tiene en su gloria, dijo una vez que él no recibía el Espíritu Santo. Y él se preguntaba, pero ¿por qué yo no puedo recibir el Espíritu Santo? Y se propuso irse para allá, para la iglesia, hacer un ayuno y oración. Y eso se puso ronco 2, 3 días allá, llorando día y noche. Y después le preguntó al hermano Larsen, ¿por qué yo no recibí el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo he recibido? El hermano Larsen le dijo, vea, léase Primera de Samuel, nada más. Cuando él leyó Primera de Samuel se dio cuenta la oración de Ana, que Elí la tuvo por ebria, porque ella nada más movía sus labios, estaba derramando su alma ante el Creador, y Dios le concedió la petición. Entonces, mis hermanos, no se puede enseñar a nadie a recibir el Espíritu Santo. Podemos decirle cuáles son, digamos, las claves. La clave es la humillación, ¿sí? Pero ellos pretenden enseñarle a la gente y que a recibir el Espíritu Santo. Eso no se puede enseñar, porque es que eso es una obra que el Señor hace de suyo propio. Eso le pertenece a Él. Esa es autonomía de Él, ¿ya? Y el Señor es el que tiene todo el control de esas cosas. Mira que no se nos infiltren cosas raras y extrañas, ¿ya? Nosotros tenemos que ser celosos de nuestra doctrina. Así que, mis hermanos, démosle gracias al Señor porque Él nos ha guardado y nos seguirá guardando de todo peligro, de toda acechanza del maligno. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre has estado con nosotros y nos has guardado de todo mal. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque en ti tenemos nuestra vida segura. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén. Dios le bendiga, hermano.